Acabamos de pasar unos días en que el mundo celebraba el nacimiento de Jesús. Según el mundo, ¿cuándo nació Jesús? 24 de diciembre. ¿Será cierto esto, hermanos, que Jesús nació el 24 de diciembre? La gente está adorando a sus ídolos según sus tradiciones, según sus costumbres, pero la Iglesia de Dios, hermanos, tiene como lámpara la palabra de Dios. ¿Para qué sirve una lámpara, hermanos? Para iluminar, para alumbrar, para no andar en tinieblas. Quizá nosotros no le demos mucha importancia, hermanos, a la luz, porque pues vivimos en una ciudad donde está alumbrado todo, hermanos. Pero allá en el campo, allá lejos de las ciudades, la luz se vuelve indispensable para no caer, para no perderse, para no ir directo a los lugares peligrosos donde hay esos peligros de muerte, hermanos. La ignorancia es un peligro de muerte porque nos lleva precisamente lejos de nuestro Dios. Así es de que vamos a usar la palabra del Señor para... En este momento no quiero tener un estudio para saber en qué fecha o por qué fecha nació nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no nombra un día exacto, pero sí vamos a estudiar lo que significa Cristo Jesús en nuestra vida. Lo que significó Cristo Jesús en la vida del mundo desde el principio. Vamos a ver a través de este estudio, hermanos, cómo es que Jesús ya existía antes de que Él naciera. Primeramente quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, en el versículo 18. Dice de esta manera, hermanos: el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Aquella mujer escogida para que a través de ella naciera Jesús, se halló concebida por el Espíritu de Dios. ¿Cómo fue esto, hermanos? ¿Cómo sucedió esto? Voy a pedir me ayuden a encontrar algunas citas que les voy a ir diciendo, hermanos. Vamos a seguir leyendo aquí. Se halló haber concebido del Espíritu Santo, y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo es engendrado. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. ¿Cómo se iba a llamar ese niño, hermanos? ¿Emmanuel o Jesús?
Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. ¿Y Jesús qué quiere decir? Salvador. Él vino a salvar. Dios está con nosotros a través de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y él no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Vean ustedes, hermanos, la presencia de Jesús, cronológicamente hablando. Él nació en el año 4 antes de la era cristiana. ¿Hay un desfase, hermanos? No. La cronología nos habla de que la creación fue hecha por parte de Dios en el año 4004. Y antes de que esos 4004 años terminaran, nació Jesús. Y se toma como un referendo, como un parteaguas, la vida de Jesús para diferenciar la era común y la era cristiana. Pero Jesús nació en el año 4, antes de la era cristiana. Vamos a ver estos estudios, hermanos, vamos a ver estas fechas en predicaciones posteriores para comprobar precisamente que la Biblia tiene razón en todo y se cumple con exactitud, con precisión matemática, todas las profecías que vienen aquí en la palabra de Dios. Muy bien. Allá en Lucas capítulo 1, vamos a ver, hermanos, Lucas capítulo 1, en el versículo 30, viene otra relación que confirma, otra lectura que confirma lo que acabamos de leer. Lucas capítulo 1, verso 30. De 30 al 35. Muy bien. ¿Se acuerdan que Jesús nació a través de María en el año 26 de nuestra era? Vamos a ver lo que nos dice el evangelista Lucas. Dice el 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo, hermanos? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. ¿Y quién era Jesús? Dice, este será grande y será llamado, ¿cómo, hermanos? Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, que en un tiempo futuro su reino no iba a tener fin. Acuérdense que en aquel tiempo, ya cuando él iba a morir, le pregunta a aquel Poncio Pilatos, ¿verdad? Poncio o Herodes, ¿eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Y qué le contesta Jesús? Tú lo has dicho, ¿verdad? Este será grande, dice aquí el ángel, en la revelación que se tiene del nacimiento de Jesús, dice, este será grande. ¿Quién me perdió? 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo es esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado, ¿cómo, hermanos? Este Jesús, este Salvador, este que sería grande, Hijo del Dios Altísimo,
será el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y a través de su vida, hermanos, alcanzó el reconocimiento de varias personas donde vieron en Jesús el Hijo de Dios. Aquí es donde quiero que me ayuden, hermanos. Mateo 16, 6, un hermano, hermana. Juan 6, 69. Otro hermano, vayan apuntando para que me digan, dijo otra cita, para que no digan, dijo otra cita. Juan 11, 27. Mateo 23, 63 y 64 y Mateo 27, 50 y 54. Escojan un texto. ¿Quién quiere leer el primero, hermanos? Mateo 6, dijo. Mateo 6, No, 16. 6 dice, y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y Juan... Siga leyendo. Sí, sigo leyendo. 17. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? Hermano, ¿está leyendo Mateo 16? Mateo 16. ¿16? Sí, estoy en el 9. Es que dijo 16, 6. No, 16, 16. Entonces no he llegado al 16. 16 dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, gracias, hermano. ¿De quién estamos hablando? Acuérdense. Estamos hablando de Jesús. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Y aquí le añade otro título en este versículo. Tú eres, ¿quién? Jesús. El Cristo. Tú eres, a ver, vamos a leerlo literalmente como dice. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir Jesús? Dijimos Salvador. ¿Qué quiere decir Cristo? Enviado. Enviado a salvar. Jesucristo es un nombre compuesto que significa enviado a salvar. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo confirma lo que leíamos en los versos anteriores. Entonces Jesús es el Cristo. Vayan anotando, hermanos. Juan 6, 69. Juan 6, 69. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Quién está diciendo ahí? Sus discípulos. Acá lo dijo Simón Pedro, acá ya lo dicen en término plural. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Juan 11, 27. Dícele así, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Conclusión. Jesús es el Hijo de Dios. Lo que nació es engendrado del Espíritu Santo, por lo tanto, Él no tiene una ascendencia como todos los mortales. Cuando daban testimonio allá en el capítulo 12 de San Mateo y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿Cómo pues sabe tantas cosas y dice que viene de otra parte si nosotros lo conocemos? Pues él venía de Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo, por lo tanto, él era diferente, era verdaderamente el Hijo
de Dios, un ser de ascendencia espiritual. Estamos hablando de Jesús como hombre, cuando nació en el año 26 antes de Cristo. Vamos a ver la siguiente cita. ¿Cuál era, hermanos? Mateo 26, 63 y 64. ¿Quién lo tiene? Y luego 27 del 50 al 54. 63 y 64 dice: Mas Jesús callaba, respondiendo el pontífice, le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. 64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y aún os digo, que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Muy bien. ¿Quién era Jesús? Te conjuro que me digas quién eres, si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y se confirma, vamos a ver Mateo 27, 60 al 64. ¿Quién lo tiene, hermano? 27, 60, no, 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Muy bien. No era solamente un decir, no era solamente un dicho que era el Hijo de Dios, sino que lo demostró a través de su obra. Sanaba enfermos, ¿sí o no? Daba vista a los ciegos, ¿sí o no? Hacía hablar a los mudos, hacía oír a los sordos, hacía andar a los cojos. Hermanos, Cristo Jesús se mostró como lo que era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando Él murió, ¿qué fue lo que pasó? Cuando dio el Espíritu, es decir, cuando exhaló su último aliento. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo un gran terremoto. ¿Era natural? ¿Era coincidencia, hermanos? No, era una forma de demostrar que verdaderamente era el Hijo de Dios, aquel centurión que había atravesado el costado del Señor Jesús. Reconoció en ese momento cuando sucedió todo eso. ¿Qué más sucedió? Se oscureció el sol. ¿Qué más? Los sepulcros se abrieron y los muertos salieron de ahí y fueron a sus casas. Fíjense todo lo que sucedió. Verdaderamente era el Hijo de Dios, Jesús, que vino y se hizo carne. Vamos a ver Juan capítulo 1. En el principio, ¿qué, hermanos? Era el Verbo. Tenemos que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Tenemos que Jesús era el Cristo. Tenemos que Jesús era engendrado por el Espíritu de Dios. Tenemos que Jesús, ¿sí? Hermanos, aquí vemos otro adjetivo. Jesús era el Verbo. En el principio era el Verbo. ¿En el principio de qué, hermanos? En el principio de la creación, cuando fueron formados los cielos y la tierra. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo, aquí Jesús adquiere el título de Verbo. ¿Qué significa verbo? Vida, acción, movimiento. Cristo Jesús, hermanos, era el Verbo, y el Verbo era con Dios
y el Verbo era Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que Él vino en carne y en carne fue el Hijo de Dios. Pero antes de que fueran creadas todas las cosas, ¿era qué? Era con Dios y Él era Dios. Vean ustedes, era el Verbo y el Verbo era Dios. Muy bien, seguimos adelante. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Qué significa verbo? Vida. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Vamos a comparar esta cita con Colosenses capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios es tan hermosa, tan profunda, que nos revela toda la verdad, hermanos. Solamente hay que buscarla. En la mañana veíamos acerca de una herramienta. Para que la herramienta nos sea útil, tenemos que aprender a usarla. Para que la Biblia, la palabra de Dios, nos sea útil, tenemos que aprender a utilizarla, hermanos, para que nos dé esa utilidad que queremos, que es la de conocer la mente del Señor. Versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Estamos hablando de Jesús, dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero del grado. Primero, de toda criatura, es decir, de todo lo que existe, de todo lo que fue creado. Porque por Él, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Muy bien, ahora vamos a comprobar lo que dijo el apóstol Juan y lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a comprobarlo. Vamos al principio. En el principio, acuérdense, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Vamos a ver cómo Jesús existía antes de que fuera hecho carne. Pero ¿cómo existía? ¿Con qué nombre existía? ¿Con qué características existía? Génesis 1:1. En el principio crió Dios. ¿Se acuerdan? Juan 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Vamos a ver cómo era con Dios. Dice el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Por medio del Espíritu de Dios era con Él. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego el apóstol Pablo dice que Jesús era la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir invisible? Que no se ve. Él era la imagen del Dios invisible.
Él fue el que hizo todas las cosas, y todas las cosas por Él y para Él fueron hechas, y todas las cosas por Él subsisten hasta ahora. ¿Cómo era Jesús en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús era Dios. ¿Sí o no, hermanos? Era Dios. Cuando se le aparece a Abraham, allá en el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, dice, y apareciósele Jehová. Hermanos, cuando Dios se le aparece a Abraham, se le aparece con el nombre de Jehová. Aquí dice, y Jehová se le apareció a Abraham. Cuando se le aparece a Abraham, cuando se le aparece a Isaac, cuando se le aparece a Jacob, ¿se presentó con el nombre de Jehová? ¿No? ¿Con qué nombre se le apareció? Vamos a ver Éxodo capítulo 6. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de ¿qué, hermanos? De Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Algunas personas que tratan de encontrar errores en la Biblia dicen, ahí está. Sí se le apareció con el nombre de Jehová, no, hermanos. Acuérdense que el relato del Génesis es una revelación que Dios le hace a Moisés cuando estuvo allá en el monte Sinaí. Eso fue en el año de 1491, antes de Cristo. Abraham vivió muchos años antes. ¿Cuántos años antes se le apareció a Abraham, hermanos? ¿Cuántos? Aproximadamente unos 600 años antes de que le fuera revelado a Moisés el nombre de Jehová. Pero como Dios se lo reveló a Moisés, por eso Moisés sabe o escribe allá en el Génesis el nombre de Jehová, pero no se conocía con el nombre de Jehová. ¿Cómo se le conocía? A Cristo Jesús. Como Dios, como Jehová, por revelación de nuestro Dios. ¿Cómo se le presentó a Jacob, hermanos? ¿Cómo se le presentó a Jacob? Vamos a ver allá en Génesis, capítulo 32. Verso 25, 24. Y quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Quién era el varón con el que luchó Jacob, hermanos? ¿Quién? Sí, hermana. Ahí lo está diciendo, siguiente renglón del versículo que acabamos de leer. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios
y con los hombres. ¿Y qué, hermanos? Y has vencido. ¿Venció Jacob a Dios? No, hermanos. Jacob venció en su lucha para alcanzar una bendición. Ese fue el triunfo de Jacob. No que haya vencido a Dios. Nada más tocó su muslo, la coyuntura de su muslo. ¿Y qué le pasó a Jacob, hermanos? Quedó cojo, ¿Eh? quedó impedido de su pierna. Se descoyuntó, no pudo volver a caminar, Jacob, pero lo soltó. ¿Qué sentiría Jacob cuando se descoyuntó su pierna, hermanos? ¿Dolor? Pero no lo soltó. No te soltaré si no me bendices. Veamos una analogía, hermanos. Si no me bendices, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Pues ya no serás más Jacob, ahora serás Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Príncipe de Dios, hijo de Dios. Allá en Génesis, en Juan 1:13, 1:12 dice, ¿qué dice, hermanos? Vamos a leerlo. ¿Qué? ¿Qué cita? Juan 1:12. Lo iba a decir de memoria, pero mejor vamos a leerlo. Juan 1:12. A lo suyo vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad, ¿de qué, hermanos? De ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Como Jacob le cambió su nombre, ahora las características de los hombres cambian cuando creen en Jesús. Son hechos hijos de Dios. ¿Con qué otro nombre se le conoce a Cristo Jesús? Ya lo vimos. En el Antiguo Testamento, Dios, Jehová, ángel. En el capítulo 3 de Éxodo dice que el ángel de Jehová se le apareció en una zarza a Moisés. Y más adelante vemos el nombre de ese ángel. ¿Cómo se llamaba? Jehová. Yo soy Jehová tu Dios. Muy bien. ¿Con qué otro nombre se presenta a Jesús? Con el nombre de Melquisedec. Vamos a ver Génesis 14:14. Ay, hermanos, de veras que esto es apasionante y es hermoso conocer la palabra de Dios. 14:14. Dice, bueno, desde el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Muy bien, hermanos. ¿Quién era Melquisedec? Rey. Salem o Salem es un lugar, hermanos, era un lugar. No, es una condición, un estado de cosas, de paz, dice. ¿Qué quiere decir Salem o Salem? Paz. Paz. Era un estado, era un lugar físico, era una ciudad. Una condición nada más. Algunos creen que Salem o Salem era una ciudad, era un lugar, era un territorio. No, hermanos. Era un título de Melquisedec, rey de Salem, es decir, rey de paz. Allá en el capítulo 9 de Isaías nos habla, este será llamado grande. Vamos a leerlo, hermanos. Es como si usáramos la frase Dios de bondad, Dios de amor, Así es. Dios de Salem. Así es, hermano. No era un lugar físico. Jerusalén existía en el tiempo de Abraham, hermano. El lugar sí, pero no con ese nombre.
No con ese nombre. ¿Con qué nombre se le conocía? Jebús. Segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 11, versos 4 al 7. Ahí nos dice que efectivamente Jerusalén era la ciudad de Jebús. Llega David y vence a los jebuseos, y esa ciudad de Jebús se transforma en lo que ahora se conoce como Jerusalén. Pero es que hay datos de que Jerusalén existía antes, por ejemplo, en el capítulo 1 de Jueces, en el capítulo 5 de Josué, nos habla de Jerusalén. Sí, hermanos, pero acuérdense, es un relato, es una revelación. Aquí vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén. Fíjense, ¿se fue a dónde? A Jerusalén. Pero ¿qué dice aquí? La cual es Jebús. Y allí era el jebuseo, habitador de aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Jerusalén. Le cambió el nombre a la ciudad de Jebús a Jerusalén. Y aquí tenemos el dato. Muy bien. Melquisedec no era rey en un territorio, sino tenía sus características. Era rey de justicia. Ahí vamos a leer Isaías capítulo 9. Hermanos, ya se me hizo tarde, ¿no importa? ¿O le seguimos para otra ocasión? El complemento de esto. Isaías capítulo 9. ¿Ya lo encontraron? Ayúdenme. 6. Isaías 9:6. Tengo mis dedos entendidos, hermano. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Melquisedec fue rey de paz. ¿Sí o no? Vamos a ver Hebreos capítulo 7, verso 1. Hebreos. Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta o significa Melquisedec, rey de ¿qué? De justicia. Y luego también rey de Salem, que es rey de paz. También había un reino que se llamaba justicia. Son características de este personaje, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Y luego viene sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Semejante a quién? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Semejante a Jesús, al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Vamos a ver el versículo 14. Dice: porque notorio es que el Señor nuestro, ¿quién? Jesús, Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios,
nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. ¿Se fijan? Allá fue un personaje real el que se le presentó a Abraham para recibir los diezmos, hermanos. Pero también fue un personaje literal, físico, el que se le presentó a Abraham, el que se presentó a Noé, el que se presentó a Moisés, el que se presentó en tantas ocasiones. También fue un personaje físico, hermanos. Este Jesús se levantó como sacerdote según el orden de Melquisedec, sin padre, sin madre. Algunos creen que Melquisedec fue Sem. ¿Sem tuvo padre, sí o no, hermanos? Sí. ¿Quién fue el padre de Sem? No. ¿Sem tuvo hijos, sí o no? ¿Cuántos hijos tuvo? Allá en el capítulo 10 del Génesis nos habla cuántos hijos tuvo. Ellos fundaron ciudades, los hijos de Sem fundaron ciudades, entonces Sem no es Melquisedec. Melquisedec fue el mismo Cristo que se presentó de esa manera como rey de Salem, rey de paz, como rey de justicia. Y Abraham le rindió tributo y le dio los diezmos de todo. Finalmente, hermanos, vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 6. Tenemos muchas cosas que agregar a esto, hermanos, pero debido al tiempo que ya es avanzado, otro día vamos a estudiar más a fondo este tema. Primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 6. Verso 16. Bueno, desde el 15. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Jesucristo era la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1. Era la imagen del Dios invisible. Este Jesús que fue hecho carne y que murió por nosotros para la salvación del ser humano, de todos los que crean en él, era el mismo Dios que fue enviado como carne, como Hijo de Dios, como el Cristo Jesús, como el Mesías, para redimir al mundo. Cristo Jesús existía antes, desde mucho antes, con el nombre de Dios, de Jehová, de ángel. Y me faltó ver Daniel capítulo 12, verso 1 al 3. ¿Con qué nombre se presentó también Jesús? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo. Miguel, también se presenta Jesús como Miguel, el gran príncipe, el Hijo del Dios Altísimo, el ángel de Jehová. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga y que siga adelante.